buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos. Bueno, mi papel ahora es el de moderar esta primera sesión de este taller, pero bueno, antes de cumplir mi misión, me gustaría agradecer verdaderamente y de corazón a los organizadores y organizadoras de este taller, que me pareció siempre desde el inicio, cuando tuve la noticia de que se iba a realizar, se iba a organizar, mostré mi interés verdaderamente importante, ¿no?, por un taller de esta naturaleza. Y verdaderamente agradezco la bienvenida que nos han dado, la acogida y la oportunidad que tengo de visitar este país, este estado, México, Tijuana y esta ciudad, Tijuana. Pues muchísimas gracias y vamos a empezar con la presentación del doctor Raúl Delgado Weiss sobre migración y desarrollo, como bien aparece en la pantalla, lecciones de la experiencia mexicana. Para ello, el procedimiento, quería hacer unas recomendaciones, que por favor apaguen los teléfonos móviles, que siempre son bastante molestos en medio de una sesión, incluidos los conferenciantes o conferencistas, como se dice aquí. Y bueno, tendremos en torno a los 45 minutos de exposición por su parte, y luego habrá un turno de preguntas, de debate. Por favor, no sé si había micrófono para digamos, las intervenciones de ustedes, pues porque se está grabando. Entonces, cualquier intervención tendrá que ser a través del micrófono habilitado para ello. Y después de este debate que tengamos, habrá un descansito de 10-15 minutos para el café y luego procederemos a la segunda intervención. Muy bien. Bueno, pues sin más, paso la palabra al doctor Raúl Delgado Weiss. Bueno, muchas gracias, Cristina. Lo que voy a presentar ahora es una reflexión sobre el fenómeno migratorio desde la economía política del desarrollo, que es una forma de ver la migración que he venido trabajando con Humberto también, que él va a continuar esta sesión desde hace ya varios años, y que tiene la ventaja de que mi ingreso a los estudios migratorios en particular viene de haber sido primero un especialista en estudios de desarrollo, y que me da un prisma, una lente un poco diferente de cómo ver esta problemática. Voy a intentar delinear un andamiaje teórico empírico que por un lado muestre la orientación que estamos proponiendo a la reflexión en torno a la migración y el desarrollo, y que tiene ya cierto consenso al seno de la Red Internacional de Migración y Desarrollo, y por el otro me interesa que esta reflexión sirva como referente un poco más empírico para una reflexión bastante más teórica, yo diría también más profunda, que hará Humberto enseguida de mi presentación, y que tiene que ver con cómo hemos tratado de ir atando este nuevo andamiaje teórico conceptual, ¿no?, en torno a la migración. Las dos presentaciones resumen un trabajo conjunto, como lo he venido señalando, de Humberto y mío, que se ha publicado en diversas revistas especializadas, capítulos del libro, y que se plasma también en un libro que desde ahora anuncio, ¿no?, que va a aparecer pronto, que denominamos Espejismos del Río de Oro, que ya se imaginarán por qué, o sea, del concepto de remesas, de alguna manera planteado por el Banco Interamericano de Desarrollo,
que se llama Espejismos del Río de Oro, Migración y Desarrollo en el contexto México-Estados Unidos. La presentación, y me va a estar controlando aquí mi amiga Cristina, es bastante amplia, pero voy a tratar de darles un panorama de los distintos ámbitos que hemos estado cubriendo en este tiempo. Voy a empezar presentando nuestra propuesta teórica sobre el modelo mexicano de exportación de fuerza de trabajo que se da en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es nuestro referente desde el cual estamos analizando la migración. El segundo punto es dar algunos datos importantes sobre la nueva, y aquí quiero insistir, nueva dinámica de la migración México-Estados Unidos, cuáles son los principales cambios cuantitativos y cualitativos. El tercer punto es una dialéctica entre la integración económica y la migración internacional, tratando de ver sobre todo las implicaciones que tiene para México en sentido amplio. Cuarto punto es un poquito hablar de la agencia migrante, de la sociedad civil transnacional, y concluyo con algunas reflexiones sobre políticas públicas, si me da tiempo. Bueno, voy a comenzar con algo que aquí puse: la visión apologética del modelo exportador y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nuestro análisis se va a hacer desde la perspectiva del desarrollo y la integración regional y no desde la visión estrecha de la migración, como si fuese una variable independiente, y vamos a tratar de ver desde aquí sus implicaciones. Por eso es que voy a empezar con este punto. Y lo que vamos a tratar de hacer es de ir en contra de lo que aparece en esta gráfica, en esta primera lámina, en donde lo que se plantea es una especie de mitología, y lo que vamos a tratar es de desmitificar y tratar de ir a fondo en el desentrañamiento de la realidad. Se ha visto que se ha planteado, o se ha querido plantear, aunque yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo, al modelo exportador mexicano como algo exitoso, como algo paradigmático para América Latina. Y ponen por delante datos como el crecimiento explosivo de las exportaciones a una tasa anual de 13%, una plataforma de exportación que está incluso mejor que la de Estados Unidos y que nos equipara casi con Corea del Sur, con un 85% de bienes manufacturados, la mayoría bienes supuestamente de alta tecnología. Y México se posiciona muy rápido como el principal exportador de América Latina y uno de los principales exportadores a nivel mundial. Por otro lado, tenemos la retórica de los promotores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que la presentan como una propuesta en la que todos ganan, una propuesta win-win. La plantearon, por lo menos cuando nos vendieron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como la avenida, ¿no?, para el desarrollo de México y el ingreso de México al primer mundo, como una avenida para reducir las asimetrías entre México, Estados Unidos y Canadá, y tercero, como un antídoto para la emigración. Bueno, la realidad ha sido muy distinta, y creo que para poderla desentrañar, lo que resulta clave es entender la dinámica de la reestructuración capitalista y los impactos de los programas de ajuste estructural. Y creo que México en este sentido es un referente muy importante, y lo hemos visto en casi todos los países del mundo en donde estamos. O sea, el punto de ruptura y el generar estas dinámicas regresivas en torno a la migración y el desarrollo
es la aplicación de los programas de ajuste estructural en África, en Asia y en todos los países de América Latina donde se han aplicado a rajatabla, y México es uno de los países donde se ha hecho de manera más impresionante. Hay un triple movimiento que se genera a partir de la aplicación de los programas de ajuste estructural. El primero es la desarticulación, rearticulación del aparato productivo nacional y su rearticulación al aparato productivo, en este caso de Estados Unidos, como puede ser en otros casos a otros países. Esto se da a través de una maquilización de la economía, y yo creo que eso se relaciona bastante con la noción de destrucción creativa, de acumulación por desposesión, postulada por David Harvey. El segundo elemento, el segundo movimiento simultáneo que se da a partir de la aplicación de los programas de ajuste estructural es la generación de una desbordante masa de población redundante, de sobrepoblación, que va mucho más allá de las funciones normales del ejército de reserva y que transforma el espacio local, regional y transnacional en con pequeños o grandes a veces lunares de reservas de fuerza de trabajo que sobreviven en condiciones de bastante precariedad y que tienen que ver o están muy asociadas a la transnacionalización, diferenciación y precarización de los mercados laborales. Y el tercer movimiento asociado a esto es la creación de una desbordante masa o dinámica más bien migratoria, una sobreoferta laboral en el plano transnacional y en todos los niveles. Todo esto nos ha llevado a plantear la siguiente propuesta teórica que refleja, creo que con bastante claridad, cuál ha sido el impacto de los programas de ajuste estructural y cómo se vincula esto con la dinámica de la migración internacional en el caso mexicano. En lugar de un caso exitoso de exportación manufacturera, de integración con la economía de Estados Unidos, el modelo instaurado en México a partir de 1986 y llevado más lejos a través del TLC-CAN, se basa en la exportación de fuerza de trabajo barata a través de tres mecanismos interrelacionados: la maquila encubierta y la emigración laboral. El nuevo modelo de exportación de fuerza de trabajo barata constituye un elemento fundamental del proceso de reestructuración de la economía de Estados Unidos. Y el modelo de exportación de fuerza de trabajo deviene y muestra en su verdadera, sin máscaras, en su verdadera faceta, lo que constituye el modelo de desarrollo basado en las remesas, el cual en el fondo, y como vamos a ver, resulta totalmente insustentable. Y voy a pasar muy rápido a estas partes para luego detenerme en algo y me alcance un poquito el tiempo. Bueno, como todos ustedes saben, la maquila entraña operaciones de ensamble con un muy elevado componente importado, más del 90%, sin prácticamente encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás con el resto del aparato productivo del país. 55% de las exportaciones mexicanas se clasifican como maquila, y este sector emplea alrededor de 1.2 millones de trabajadores, principalmente fuerza de trabajo barata y de baja calificación, con un diferencial, y aquí está un punto muy importante, salarial con Estados Unidos, que es de 1 a 11. Un aspecto conceptual clave es que en vez de bienes manufacturados, lo que en realidad exportamos a través de la maquila es fuerza de trabajo sin que ésta salga del país. Implica, por tanto, una exportación indirecta de fuerza de trabajo. Es una especie de corrimiento de la frontera de Estados Unidos hacia México para tener aquí un paraíso de fuerza de trabajo barata.
vemos también, y así al estar analizando las exportaciones mexicanas, nos dimos cuenta que no nada más el 55% caía dentro de esta categoría, sino que había un gran sector que compartía características similares a la maquila, pero que no se le clasificaba como maquila, y que estaba dentro de un régimen particular de incentivos a las importaciones temporales que están exentas de impuestos. De hecho, el 77% de este sector, en el 77% los insumos son importados, y aquí me estoy refiriendo a las grandes empresas ensambladoras automotrices que se instalan en el país, algunas que tienen que ver también con productos electrónicos. Ellas exportan 35%, que si lo sumamos con el 55% de la maquila, entonces hablamos del 90% de la exportación mexicana está maquilizada. O sea que estamos exportando realmente la plataforma de exportación de fuerza de trabajo, de manufactura mexicana, en realidad es una exportación de fuerza de trabajo barata. En este caso, como entraña fuerza de trabajo de un poco más alto nivel de calificación, el diferencial salarial es de 1 a 7. Y operan básicamente las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas bajo operaciones de comercio intrafirma y subcontratación. Bueno, esto simplemente era para que lo vieran gráficamente. Todo lo que está en rojo es lo que está en la base de la maquilización, y lo que está en azul es lo que cae un poquito fuera, que sí podría ser considerado como exportaciones manufactureras. Bueno, me paso rápidamente a lo que es la nueva dinámica migratoria. Los límites de este proceso de reestructuración de la economía o de maquilización de la economía mexicana muy rápido comenzaron a vislumbrarse. Pero creo que lo más importante a subrayar aquí es que esta nueva dinámica de la economía mexicana nos convirtió en muy poco tiempo en el principal país de emigrantes del mundo. Entre 1990 y 2007, la población nacida en México, residente en Estados Unidos, creció de 5.2 a 12 millones. El número de residentes de origen mexicano en Estados Unidos, que conforma la mayor diáspora del mundo, es de alrededor de 30 millones. Entre 2000 y 2005, en promedio anual, 560,000 mexicanos emigraron a Estados Unidos, el 85% de los cuales de manera indocumentada. En 2007 el país recibió 24,000 millones de dólares por concepto de remesas, lo cual nos coloca prácticamente a la par de la India como principal receptor de remesas del mundo. Y este desbordante crecimiento de la migración se asocia al estrechamiento y a la precarización del mercado laboral derivado de la reestructuración neoliberal. Ahora, este proceso resulta claramente insostenible y los límites ya están a la vista. Por primera vez en el primer trimestre de este año las remesas ya empezaron a caer. Hay un gran despoblamiento en el país. Ya más de 30% de los municipios de México acusan tasas negativas de crecimiento. También hay un envejecimiento creciente de la población, una disminución del crecimiento demográfico y de alguna manera una dilapidación de lo que podría considerarse el bono demográfico. Bueno, aquí ven simplemente cómo se da gráficamente el crecimiento exponencial
de la migración y pueden tener los referentes muy claros, ¿no? Desde que se da en el 86 la reestructuración neoliberal empieza a crecer de manera exponencial y con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 todavía de manera más acentuada. Aunque insisto, esto no puede seguir de esta manera. Ahora, quisiera hacer referencia a algunas transformaciones cualitativas del fenómeno. Se ha dado, en primer lugar, una expansión territorial del fenómeno tanto en México como en Estados Unidos. En México era un fenómeno que se concentraba en la zona centro-occidente del país exclusivamente. Y de repente se dispersa a todo el país. O sea, se expande a todo el país y ya no hay municipio de México que no tenga migrantes en Estados Unidos. Esto no se puede explicar si no es por la reestructuración neoliberal y echa un poquito por tierra muchas de las teorías que se apuntalan en las redes sociales, porque aquí no hay, o sea, empiezan de manera repentina a emigrar zonas que no tenían tradición migratoria y donde no tienen redes constituidas, en un contexto además bastante adverso, porque tenemos en este contexto una criminalización de la migración en Estados Unidos y las condiciones son mucho más adversas. También en Estados Unidos se ha expandido territorialmente el fenómeno migratorio. De hecho, no hay ningún estado de Estados Unidos que no tenga migrantes mexicanos y en 43 estados los inmigrantes mexicanos constituyen el principal grupo de inmigrantes. De hecho, algunos colegas, amigos como Alejandro Portes hablan que los inmigrantes son los mexicanos y los demás en Estados Unidos. Hay también una selectividad creciente del fenómeno migratorio que va un poco contra los estereotipos que normalmente tenemos de la migración laboral. Y aquí simplemente quiero decir, bueno, se va gente relativamente más calificada que la que se queda en México, pero quiero llamar la atención sobre el último punto que tengo aquí en la lámina, que es en 2007, según datos de la Current Population Survey, tenemos 110,000 mexicanos con maestría y con doctorado en Estados Unidos. La población, los que tienen maestría y doctorado en México son 530,000. O sea que el 20% de los que tienen maestría y doctorado están en Estados Unidos. Si vemos que el 10% de la población de México está en Estados Unidos como inmigrante, entonces hay un número proporcionalmente más grande de la fuerza de trabajo altamente calificada. Y esto rompe bastante con muchas de las visiones que teníamos de la migración laboral, abre muchos temas y campos de investigación que hasta ahorita, no, por la rapidez con la que están dando el fenómeno, no los habíamos abordado como debiéramos. También hay una participación muy importante de los mexicanos en el sector industrial y sobre todo en el sector manufacturero. Y esto es algo que normalmente también va en contra de los estereotipos de la migración internacional, en donde se tenía la visión de que van básicamente a trabajar a la agricultura. Ahorita voy a ahondar un poquito más en este punto, simplemente quiero mencionar, para que me alcance el tiempo, que hay una transformación del patrón migratorio. De tener un patrón predominantemente circular, tenemos uno en donde predomina el migrante definitivo, el establecido, y esto asociado a un creciente despoblamiento en México. Y esto también ha convertido a México en un importante, muy importante país de tránsito. Bueno, aquí simplemente para que vean gráficamente la nueva geografía de la migración, cómo se ve que de distintas regiones del país están yendo a todos lados de Estados Unidos en distintas magnitudes y formas. Pero quería que vieran ustedes dónde están las ocupaciones de los mexicanos, y aquí quiero insistir en que no se trata nada más de una respuesta a la demanda de trabajo en Estados Unidos, y esto lo quiero pasar tantito para la reflexión final,
porque es muy importante para las políticas públicas. Tenemos que el mayor número están en la construcción, que desafortunadamente ya está en desgracia en Estados Unidos, pero son actividades que no se pueden trasladar hacia México. De la manufactura, muchas partes de los procesos productivos manufactureros se han venido a México, pero si ustedes ven ahí también hay un reemplazo, y esto es muy interesante, un reemplazo de trabajadores mexicanos por norteamericanos o estadounidenses, porque también somos norteamericanos nosotros, en Estados Unidos, que es muy interesante y que ha hecho, si tomamos la manufactura ampliada, que uno ya de cada 5 trabajadores de la manufactura, que estamos hablando de un sector estratégico de la economía de Estados Unidos, ya está ocupado por mexicanos. Bueno, aquí tenemos una amplia gama de servicios divididos donde están ubicados también los mexicanos, y la agricultura en Estados Unidos se ha indigenizado. Y tenemos ahí un proceso que algunos llaman de marginación transnacional, pero el 85% de los inmigrantes en la agricultura de Estados Unidos son mexicanos, o sea, está mexicanizado. Y el que no habla español en la agricultura en Estados Unidos no la hace. O sea, no tiene posibilidades de comunicarse. Pero curiosamente a este esquema que da una idea de que ha habido como una movilidad social de los mexicanos, porque estamos en la industria y servicios, ya no tanto en la agricultura, los mexicanos son los que reciben en promedio los salarios más bajos en Estados Unidos. Entonces, esto nos plantea que hay casi nulos canales de movilidad social y que en realidad los mexicanos se encuentran envueltos, se encuentran atrapados en un círculo de pobreza y marginación transnacional, incluyendo la fuerza de trabajo calificada, y mucha de la fuerza de trabajo, tampoco me voy a poder detener mucho en esto, calificada, la mitad, según los últimos datos que tenemos de la Current Population Survey, no está trabajando en los trabajos altamente calificados para los que fue preparada. Entonces hay un brain waste en este caso. Ahora, bueno, me voy a saltar este punto para detenerme más en las implicaciones para México o para la economía mexicana. Para la economía para la economía de Estados Unidos, simplemente lo que yo quería ir resaltar es que ha sido fundamental para ganar competitividad en varios sectores y para rescatar incluso algunas industrias que estaban en desgracia en Estados Unidos y que podían haber desaparecido. O sea, si ya lo vemos con detalle por sectores de actividad. Por otro lado, también ha sido un elemento que ha afectado a la masa obrera de Estados Unidos. O sea, sin duda, los salarios también han caído en Estados Unidos y ha provocado esta reestructuración industrial también en Estados Unidos, ha provocado el desmantelamiento de los sindicatos. O sea, no solamente los mexicanos son damnificados, sino también hay una gran parte de la sociedad de Estados Unidos que está siendo damnificada por esta política neoliberal que beneficia solamente a una pequeña élite. Y esto creo que es importante para pensar en estrategias y en políticas. Y creo que lo tiene bastante claro también la sociedad civil transnacional. No toda, porque también hay una campaña xenofóbica y donde tratan de encontrar archivos expiatorios y normalmente el migrante o el emigrante es señalado, ¿no?, como el culpable de una situación que están sufriendo la sociedad de Estados Unidos. Pero en el caso de México yo quería plantear algunas cosas que me parecen muy importantes destacar. Primero, tenemos un proceso de desacumulación que es muy importante subrayar. Las exportaciones de la maquila y la maquila encubierta implican, y esto es algo muy importante, la transferencia neta de ganancias a la economía de Estados Unidos.
lo único que se queda en México son una derrama salarial exigua. Y esta es una nueva modalidad de intercambio desigual, una nueva modalidad de dependencia que no habíamos estudiado nunca. Siempre hablábamos de las profundas transferencias, de las grandes transferencias que se daban por el intercambio de productos primarios por manufacturados. Pero estas tenemos que estudiarlas y entenderlas, y tienen que ver con la nueva etapa que estamos viviendo de reestructuración capitalista, comandada por las grandes corporaciones transnacionales. Hay también una transferencia que también tenemos que medir y evaluar de los costos de producción y reproducción de la fuerza de trabajo que se exporta a Estados Unidos. Hay un desmantelamiento de una buena parte del aparato productivo en México. Más de 40 cadenas productivas de México, construidas durante la etapa de sustitución de importaciones, han desaparecido. Y esto explica también el desbordamiento del mercado informal en el país. Una tercera parte del Producto Interno Bruto de México se genera en el mercado, en la economía informal. Y una dependencia crítica de las remesas para la estabilidad socioeconómica del país. Ahora, esto genera una serie de paradojas importantes. En lugar de promover la convergencia entre las dos economías, ha contribuido a acentuar las asimetrías entre ambos países. En vez de crear oportunidades de empleo en México, el proceso de integración económica ha promovido la exportación de fuerza de trabajo y el incremento de la dependencia socioeconómica de las remesas. Y para dar tengan algunos datos, simplemente, por ejemplo, si tomamos en cuenta la diferencia entre el Producto Interno Bruto per cápita, que es el indicador tradicional que desde luego no sirve para nada, de desarrollo, de un diferencial de 12,000 en 1994, ahora creció a 19,000 en 2004. Los salarios, tampoco lo que dice la teoría convencional, bueno, convencional ni me gusta, bueno, la teoría del comercio internacional neoclásica, que debería haber una convergencia salarial, pues aquí la diferencia salarial se ha incrementado. De $10, que era la diferencia en 1994, ha crecido a $14 por hora hombre. Bueno, ahora voy a pasar a decir un pequeño flash nada más sobre lo que es la sociedad civil transnacional y un poquito hablar de la agencia migrante. Estas son escenas de las manifestaciones multitudinarias que siguieron en Estados Unidos. Los migrantes mexicanos han desarrollado amplias y variadas modalidades de organización en Estados Unidos que tienen distintas características. Hay algunas organizaciones asociadas a la sociedad receptora, como sindicatos, organizaciones religiosas y medios de comunicación. De hecho, hay 300 estaciones de radio latinas en Estados Unidos, 700 periódicos diarios semanales, 160 estaciones locales de televisión y 2 cadenas nacionales. Asociadas, también hay organizaciones que están asociadas y que son la mayoría a sus lugares de origen, que van desde clubes de oriundos, asociaciones de clubes o de migrantes, federaciones de clubes y coaliciones de mexicanos en el exterior. Y también están las organizaciones binacionales, donde curiosamente, que tienen incidencia tanto en Estados Unidos como en México. Y curiosamente estas son las organizaciones indígenas que tienen un carácter panétnico, o sea, van más allá de la etnia. Y son los grandes ejemplos que tenemos de organizaciones transnacionales de acuerdo con los estudios que ha hecho Jonathan Fox. Como todos ustedes saben, en marzo 25, abril 1 y mayo 1 de 2006, alrededor de 5 millones de migrantes mexicanos,
junto con migrantes de otras partes del mundo, participaron en marchas y manifestaciones en 156 ciudades de 43 estados. Se trata de la mayor acto de protesta laboral en la historia de Estados Unidos, además pacífico. Este movimiento ahora busca avanzar en la organización y participación político-sindical de la comunidad migrante. Se están apenas dando los primeros pasos, ¿no? Porque más allá del impacto publicitario, ahora se está intentando trabajar hacia la creación de una estructura organizativa mucho más sólida, ¿no? Que pueda realmente aprovechar este potencial para una negociación política de mayor envergadura y alcance, que hasta ahora pues ha sido prácticamente nulo el impacto, incluso hasta contraproducente en algún sentido. Y una organización muy importante en este sentido que dirige Oscar Chacón es NAILAC, que es por sus siglas en inglés, que es National, que es Association, creo, of Latin American and Caribbean Communities. Ok, gracias. Bueno, ¿paso a las conclusiones? ¿Voy bien? 10 minutos, perfecto. Me queda hablar un poco de las conclusiones que quería aquí subrayar y algo de políticas públicas. Más que, bueno, yo creo que esto es evidente de lo que he estado presentando, más que un acuerdo de libre comercio benéfico para México y para Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha propiciado la creación de un proceso regional de integración económica asimétrico y subordinado. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte opera como un elemento estratégico del proceso de reestructuración transnacional de la economía de Estados Unidos, reduciendo los costos de producción en un horizonte binacional o transnacional en un sentido más amplio si vemos toda la estrategia de internacionalización de la producción de Estados Unidos, e incremento de las ganancias de una manera simple para las grandes corporaciones de Estados Unidos, particularmente las grandes corporaciones estadounidenses. Y aquí quiero hacer un pequeño acotamiento. No se trata solo de fuerza de trabajo barata, sino también de fuerza de trabajo altamente calificada que participa en este proceso, creando formas nuevas de innovación que están siendo cargadas a los países emisores. Nosotros hemos estado empezando a estudiar este fenómeno y hemos visto cómo se crean también maquilas científicas en muchos países, como en Bangalore, India. Aquí tenemos la zona de Guadalajara, donde también hay maquiladoras científicas que están trabajando para Estados Unidos, en Argentina, en fin, en muchos lugares del mundo. Pero en el mismo Estados Unidos, en Silicon Valley, por ejemplo, que es el centro por excelencia de innovación, los principales grupos de científicos son inmigrantes hindúes, chinos, mexicanos. Y esto ha venido a cambiar un poco la lógica de los departamentos de investigación y desarrollo de las grandes corporaciones internacionales. Entonces no se trata solo de una ventaja comparativa estática, sino también de una ventaja comparativa dinámica, que es importante procesar, porque están actuando en este doble frente que es muy importante visualizarlo. Lejos de representar un ejemplo exitoso de exportación manufacturera, el modelo mexicano implica una clara regresión en la evolución de la plataforma de exportación de México. De hecho, un colega, James Seifer y yo, lo hemos llamado un proceso de subprimarización.
porque lo que estamos ofreciendo es fuerza de trabajo barata, calificada y no calificada como la principal ventaja comparativa. Entonces, no nada más estamos dando un paso atrás de lo que podría ser un incipiente proceso de exportaciones manufactureras que empezaba a tener México, sino que estamos dando 2 pasos atrás. O sea, no nada más se primariza con la exportación de petróleo crudo, la plataforma de exportación, pero sobre todo, o sea, en términos cuantitativos y cualitativos se subprimariza. O sea, son 2 pasos atrás en el proceso de desarrollo del país, lo que se está dando. Bueno, lo que aquí quiero decir es que esto es prácticamente insustentable, y me voy a pasar a lo de políticas públicas para acabar a tiempo. Aquí lo que yo quiero sobre todo destacar, a partir de este panorama, ¿qué tipo de principios de políticas públicas son los que deberemos de impulsar? Y en este punto, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que el desarrollo debe ser entendido como la creación de oportunidades para el desarrollo humano y la transformación social. Esto significa abrir oportunidades que puede ser para emigrar, pero de manera voluntaria y no como un escape, no como una migración que también hemos llamado forzada, y que seguramente eso va a hablar Humberto, como un escape de la pobreza y de la violencia. Segundo punto que me parece muy importante es la reciprocidad, la cooperación para el desarrollo, la reciprocidad. Si no atacamos el tema de las asimetrías entre países, y como lo dice también un colega con el que hemos trabajado bastante, Steven Casos, no hay política pública que funcione. O sea, no hay manera de regular la migración si no se atacan las asimetrías entre los países. Y esto implica sobre todo el reconocimiento de parte de los países receptores de la necesidad de trabajadores migrantes y de las contribuciones que estos hacen al desarrollo de sus economías y de sus sociedades. Nosotros hemos empezado a hacer un sistema de información sobre migración y desarrollo donde estamos tratando de calcular esto de manera muy precisa. Hay una primera estimación muy burda que hizo Clemente Ruiz Durán, en donde él hablaba que el 8% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos lo generan los emigrantes nacidos en México. Estamos hablando de 900,000 millones de dólares, que son más que el Producto Interno Bruto de México. Nosotros estamos haciendo este cálculo de manera más detallada, viéndolo incluso por sectores de la actividad económica, y también viendo cuál es el aporte de los mexicanos a la seguridad social en Estados Unidos, que es un punto muy importante, y cuánto reciben. Y también cuál es el costo que tiene esto para México. Este segundo punto de políticas públicas también implica la voluntad de los países receptores de entablar acuerdos de cooperación, sobre todo, como yo había planteado, tendientes a reducir las asimetrías entre los países. Y aquí hay algo que me llamó mucho la atención hace 2 días, cuando habló Barack Hussein Obama de su política migratoria. Hizo un planteamiento que resulta bien interesante. En lugar de centrarse en la seguridad como el elemento clave estratégico, él dijo: la política nuestra va a ser de cooperación para que México logre mayores niveles de desarrollo. O sea, es una jugada magistral. O sea, todo el debate estaba concentrado en la seguridad, y es un debate donde prácticamente no puede salir. Y está centrado un poco en cómo ver los efectos
lo que hizo Obama, que esperamos, ¿no? Y hay que cruzar un poco los dedos, ¿no? Porque es el siguiente presidente de Estados Unidos, es cambiar un poco las pistas de discusión, el terreno donde se está discutiendo el tema migratorio, y abrir un nuevo campo de discusión que tenemos que aprovechar nosotros de manera grande, tomar la palabra y empezar a cambiar la política. Desafortunadamente México, en la discusión sobre el tema migratorio, está atrapado en la discusión sobre la seguridad y de manera subordinada, y de ahí no se va a lograr gran cosa, ¿no? Si vemos realmente cuál es la problemática migratoria y el problema de migración y desarrollo. El tercer punto se refiere, y ya estoy por acabar, al pleno respeto de los derechos humanos en los países receptores y de tránsito. La vulnerabilidad y los altos niveles de explotación son la otra cara de la moneda de las relaciones asimétricas entre países receptores y emisores, que caracterizan al actual proceso de reestructuración capitalista comandado por Estados Unidos. Sin el apoyo decidido de los países receptores sobre el pleno derecho a los derechos humanos y laborales de los migrantes, es imposible construir una agenda sólida en materia de política sobre migración y desarrollo. Y esta es mi última lámina. Obviamente necesitamos un modelo de desarrollo alternativo para México. El modelo exportador de fuerza de trabajo barata que impera actualmente el país está pendiendo sobre alfileres y está llegando a sus límites. Es insustentable e insostenible. Para este modelo alternativo, o sea, lo que quiero también decir es que no todo tiene que ver con el país receptor. O sea, aquí también hay una contraparte en este entramado. Y se requiere un papel, y esto lo hemos aprendido cada vez más los estudiosos del desarrollo, un papel cada vez más proactivo del Estado en el proceso de desarrollo. En este caso yo creo que es fundamental también la incorporación de la diáspora, no como agentes únicos o como responsables prioritarios del desarrollo, pero sí como participantes importantes. Si tenemos 12 millones de mexicanos y alrededor de 30 millones de origen mexicano en Estados Unidos, muchos de alta calificación, pues sería un absurdo no incorporarlos en un proyecto de desarrollo del país. Pero hay que crear las condiciones que hagan posible eso. Y para eso es muy importante también el empoderamiento de los migrantes. La migración internacional puede estimular el desarrollo a través de las remesas, la circulación de talentos, inversiones y contribuciones de las comunidades transnacionales, pero no debe de ninguna manera ser visualizada como la principal estrategia de desarrollo. La migración puede promover estabilidad socioeconómica en el corto plazo, pero no puede remover las barreras estructurales para un desarrollo sustentable. Y esto implica también cambiar un enfoque que tenemos, que es un poco, al ver las políticas migratorias, que tiene que ver con la demanda. O sea, y esto es lo que plantean siempre en todas las discusiones en Estados Unidos, ahora que se está discutiendo programas de trabajadores temporales, etcétera. Bueno, ¿cuál es la demanda en Estados Unidos de trabajadores? Y esto además es totalmente falso, porque la migración no se mueve a través de la demanda, como lo vimos en el caso de la manufactura. Ahí se están reemplazando trabajadores norteamericanos por mexicanos por una estrategia de las corporaciones transnacionales. O sea, no están llenando los huecos que dejan los migrantes. Hay claramente detrás mucho más cosas. Pero seguir una estrategia de la demanda es seguir una estrategia pasiva, de adaptación pasiva. ¿Y por qué no tener como centro de políticas públicas la oferta también y tener claro la sobreoferta? Cuando tenemos en el centro
el retorno y políticas de retorno claramente estructuradas desde México, con una estrategia de desarrollo nacional bien articulada, bien clara, entonces podemos hacer como lo hicieron los yugoslavos en algún momento. Decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Para qué queremos que se vayan? ¿Qué queremos que aprendan en el exterior? ¿Cómo vamos a crearles las condiciones para que regresen? Sin que eso implica que sea algo compulsivo para los migrantes, sino que sea algo voluntario, pero que además esté dentro y enmarcado en una clara estrategia de desarrollo del país. Esto cambiaría mucho la lógica de las políticas públicas. Necesitamos promover canales de movilidad social de la diáspora en la sociedad receptora y estimular su incorporación en los procesos de desarrollo de México, que está muy ligado con esto, pero tiene que ver sobre todo con un tema que vemos muy poco, que es las segundas y terceras generaciones, que están siendo objeto de una integración descendente en la sociedad norteamericana, y que en vez de convertirse en un potencial para México, incluso para Estados Unidos, empiezan a ser realmente un problema para Estados Unidos y una pérdida muy grande para México. Entonces hay que ver cómo podemos desarrollar políticas que vayan en esta dirección. Y aquí quisiera nada más hacer un comentario muy rápido sobre este punto, porque se trata poco, ¿no? Pero estamos envueltos en un proceso de pobreza transnacional. Sin las remesas, o sea, es población que también, el 50% de la población mexicana, más o menos, son pobres. Sin remesas, que estamos hablando de 24,000 millones de dólares, y de esto creo que Alejandro Canales les va a dar una conferencia mucho más detallada. Disminuiría la pobreza de México en 1.9%, nada más, o sea, sin remesas. O sea que es un mecanismo sumamente ineficiente de combate a la pobreza, y tampoco genera grandes canales de movilidad social para México, porque según lo ha demostrado Alejandro Canales, solamente una tercera parte de los pobres logra cierta movilidad social al peldaño más pequeño de la clase media baja, o sea, casi está en el umbral de la pobreza, y es una tercera parte nada más de los pobres. Entonces prácticamente no abre canales de movilidad social. Y tercer elemento que es muy importante, los mexicanos son los que están contribuyendo con más fuerza a la pobreza en Estados Unidos. O sea, el 80%, esto lo ha demostrado recientemente en un trabajo un colega, Héctor Rodríguez, que el 80% de la pobreza de Estados Unidos la están creando los mexicanos. Entonces estamos sumergidos en este proceso de empobrecimiento y marginación transnacional. Y el último punto tiene que ver con incentivar nuevos canales de circularidad positiva de los migrantes, diferentes de los programas de trabajos huéspedes o temporales. Este tipo de nuevos programas, que es lo que ahora se está tratando de promover mucho en Estados Unidos, y que acabamos de tener una discusión en Nueva York hace apenas unos días, debe basarse en incentivos y no en la obligatoriedad del retorno. Sobre todo en la creación de avenidas para el desarrollo en México. En la teoría y en la práctica, el libre tránsito sería la opción más consecuente, como en el caso de los países que están al interior de la Unión Europea, los países miembros, donde la cooperación para el desarrollo en un sentido efectivo ha sido fundamental para reducir las asimetrías. Aquí no estoy hablando tanto del codesarrollo, que sería algo como que van a hablar aquí otros colegas, pero que implica de todas maneras una situación diferente de libre comercio, que es el caso de México, pero sin embargo es insuficiente. O sea, no es el mismo proceso que se da al seno de la Unión Europea, y que ha permitido realmente encontrar una solución a fondo
al problema de la migración internacional y crear condiciones de prosperidad, o una estrategia que sí podríamos decir win-win, en la que todos ganan. Bueno, pues hasta aquí le dejo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl. Bueno, como hemos empezado tarde, hemos acabado tarde, pero verdaderamente tus temores de pasarte excesivamente de tiempo eran infundados. Bueno, vamos a proceder al turno de preguntas, de intervenciones, comentarios. Bueno, en función del número que veamos, pues puede ir contestando uno a uno, o bien reunimos varias palabras para que en un turno las conteste el profesor Delgado. Yo les recomendaría que aprovechen la ocasión, porque verdaderamente el profesor Delgado es un referente teórico internacional en materia de vinculación entre migración y desarrollo, hasta el punto, bueno, pues de querer dar un vuelco al paradigma tradicional de esta vinculación. No sé si copernicano, pero bueno, bastante cercano y con mucho fundamento teórico y reflexivo y analítico que, bueno, les invito a ustedes a que aprovechen al máximo. Sí, me llamo Jesús y lo que quiero es agradecer al doctor Raúl Delgado Guay su exposición, que me ha parecido extraordinariamente profunda, al tiempo que desde el aspecto de la forma también muy cuidada la estética del PowerPoint. Y hacer votos porque sea Obama el que efectivamente esta esperanza que él ha acabado afortunadamente con un aspecto esperanzador, y sería muy deseable que Obama tomara como asesoría a la Red Migración y Desarrollo, porque la profundidad de la exposición haría que ese buen deseo de él tomara cuerpo con una exposición bien fundamentada. Nada más que esto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fabiola Galicia, soy estudiante del doctorado de aquí del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias al doctor Raúl Delgado por su tan amplia e interesante exposición. Bueno, mi pregunta va enfocada a lo que yo estoy estudiando, que son migración calificada, migrantes mexicanos calificados en Estados Unidos, su integración al mercado laboral. Existe un programa que se llama Programa de Red de Talentos, que ahorita está en Estados Unidos. Me gustaría saber su opinión, qué tan viable es este programa, cómo ve usted que puede aportar para el desarrollo, sobre todo tecnológico, ¿no? Del país, ¿no? Esta relación que puede haber entre la comunidad de mexicanos calificados en Estados Unidos y los que estamos aquí en México. Gracias. Buenos días, mi nombre es Bribrilia, también soy estudiante de aquí del COLEF, y mi pregunta es acerca de esta visión, particularmente de algunas agencias internacionales como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo sobre las remesas. Usted mencionaba que la entrada de remesas a México está disminuyendo. Mi pregunta es acerca de que si usted cree que esta disminución de remesas va a cambiar la visión en este caso del BID, y si es que el BID ya está pensando en estas nuevas políticas públicas que usted dice debemos impulsar. Bueno, yo para pasar directamente a las preguntas, tengo varias, que no creo que alcance, pero... bueno, Manlio César Correa, soy director de un centro de capacitación para migrantes en San Diego, California. Tenemos un programa binacional con los ICATS de México. También soy presidente de la Asociación de Michoacanos en San Diego y estoy involucrado con los clubes de oriundos ya hace como 10 años. Una de las cosas que mencionaba era sobre las remesas que afectaban al país. Ya he escuchado ese comentario en varias ocasiones con otros investigadores aquí, que quiero, no sé, algo más, no entiendo bien cómo afectan más las remesas a México. Y por ejemplo mencionaba, no sé si lo capté bien, que estamos comentando, es de que
sin remesas el nivel de pobreza en México bajaría, y la otra es de esa dependencia. O sea, bueno, de acuerdo a mi experiencia, las remesas y trabajando con los clubes de oriundos es lo opuesto. Entonces, no sé, yo ahí tengo son confusiones que ya lo he escuchado con anterioridad. Sobre la fuga de cerebros también, sobre los migrantes, él manejaba el porcentaje del 34.9% con bachillerato en Estados Unidos. Esto está hablando de los 12 millones de mexicanos, de descendencia, de mexicanos en Estados Unidos. Ese es lo que quería ver, si eran de esos 12 millones, si eran el 34.9. Bueno. Sí, muy brevemente, doctor. Soy Javier Ávila, estudiante de doctorado en antropología en la Universidad Autónoma de Barcelona, soy de nacionalidad peruana. Muy interesante la presentación. Una pregunta en relación a un comentario que usted hizo sobre la aparente contradicción entre los cambios en la geografía de la emigración en México con la reestructuración del sistema capitalista, que falsaría la hipótesis de las redes sociales como teoría. Yo no lo consideraría necesariamente así. Puede haber una reestructuración en la geografía de los factores push and pull de un sistema migratorio, que pueden dar origen a nuevas redes o circuitos de vínculos entre los inmigrantes, ¿no? Como un factor de atracción y emigración nuevos. Soy un comentario solamente. Patricia Ruiz Navarro, candidata a doctor en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Trabajo con madres migrantes de primera generación en Nueva York, llegadas después de los 90. Algo que me pareció muy interesante de su plática es cómo el promover un tipo de política pública distinta sería tratar de ver a la migración no como una fuente de fuga de la pobreza, sino buscarla como una posibilidad temporal. Ahora, para los 12 millones de mexicanos que ya viven en Estados Unidos, ¿cómo podría funcionar esta política pública cuando originalmente lo que escaparon es la pobreza, es lo que recuerdan de México, y todas las expectativas futuras van en función de, no sé si prever esa misma alternativa para sus hijos? Lo veo desde las perspectivas de las madres. Entonces, si esas políticas se enfocarían a las nuevas migraciones, o hay una manera de captar a los migrantes que ya están en Estados Unidos a través de estas políticas. Buenos días, Miguel Vilches, soy académico de la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato. Dos preguntas. Una es sobre la migración centroamericana de tránsito. La pregunta es, ¿cuál sería su opinión en este modelo de integración regional de los migrantes centroamericanos? Nosotros estamos haciendo una investigación sobre derecho migratorio, viéndolo desde la visión de integración regional de un sistema migratorio, siguiendo a Stephen Castles, de este concepto de sistema migratorio, si pudiese abarcar una buena franja, quizá desde parte de Nicaragua hasta Estados Unidos. ¿Qué podría decir de esta integración y qué papel juega en este rol de integración económica? Y la segunda es pedir su opinión, doctor, sobre también un tema de derecho migratorio. Es la reciente reforma a la Ley General de Población. Se derogaron varias sanciones el 30 de abril de este año, aunque no he visto la publicación en el Diario Oficial, pero sé que se derogaron, sobre la penalidad a los extranjeros indocumentados al país. Me parece que en el tema de políticas públicas es necesario hablar de una modificación al derecho migratorio para posibilitar otros acuerdos. Gracias.
Hola, muchas gracias. Soy Graciela Malgesini, trabajo sobre temas de ecodesarrollo y también sobre política social europea, políticas contra la pobreza e inclusión social. Quería agradecer la interesante exposición, realmente me ha encantado la estructuración entre la teoría del desarrollo y las migraciones, tal como la ha planteado el doctor Delgado-Weiss. Pero quería hacer algunos comentarios que me han surgido un poco al analizar el caso europeo y también en comparación con la perspectiva de lo que sucede en América del Norte. La persistencia del proceso migratorio a lo largo de las décadas, el enorme incremento que ha habido desde los años 90, la existencia de 30 millones de personas de origen mexicano, nos estaría indicando que existe un proceso de optimización. Es decir, la gente va porque es positivo de alguna forma o porque su expectativa de que sea positivo es más fuerte que la de quedarse. Entonces, una parte de esa gente deja el mundo del trabajo asalariado y se convierte en empresarios de algunos importantes, como se ha señalado, hay 2 cadenas de televisión, otros tienen otros trabajos, pero son trabajos de carácter de cuenta propia. Y sería interesante saber, cuando se hacen estudios relativos a la masa salarial de los inmigrantes de origen mexicano en Estados Unidos, de quiénes estamos hablando para analizar la movilidad ascendente o no. O sea, si la movilidad ascendente, el efecto de demostración es de unos cuantos millones de personas que han dejado los trabajos asalariados y se han convertido en dueños de su propia empresa o en trabajadores autónomos, pues eso es una cosa. Y otra cosa es que consideremos que hay 30 millones de asalariados, cosa que creo que no es. Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda, el caso de China y Silicon Valley, ¿no? Actualmente el despegue de China con las nuevas condiciones institucionales parece ser, por los primeros estudios que hay, que todo esto es muy reciente, que en parte en el ámbito del desarrollo industrial informático está encabezado por antiguos cerebros emigrados al Silicon Valley, que por eso es interesante el concepto de ecodesarrollo, ¿no? Hasta qué punto, en dónde dejamos de analizar, a veces nos deja fuera procesos, ¿no?, como este, que sí que implica una circularidad. Cambiando las condiciones institucionales, ahora hay empresarios chinos que han vivido y se han formado en Estados Unidos y han conseguido su experiencia profesional ahí, haciendo la competencia a productos norteamericanos en el mercado mundial, ¿no? Entonces, esas 2 cuestiones. Y la tercera sería el tema de las remesas y la relación con la pobreza. Estudiando el caso de la Unión Europea, donde por cierto hay 98 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza, de un total de 480 millones, que es mucho decir también, ¿no? Y también hay un componente de etnización de esa pobreza, y es interesante también hacer algún día esa comparación. Pues se ve que a pesar de la transferencia de rentas mediante las políticas sociales, por tomar otro componente que no son las remesas, la pobreza es persistente. O sea que es inherente al sistema capitalista. Es como, vamos a ver, es un sistema basado en la desigualdad. Y en ese sentido las remesas como elemento de redistribución pues tienen un efecto limitado y más que nada a nivel micro, pienso yo, ¿no? Bueno, nada más, gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Omar Lizárraga, soy estudiante del doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. La disminución de la cantidad de remesas que envían los migrantes mexicanos hacia México ha disminuido en gran medida por la ocupación que nos mostraba usted, que es en la construcción. Bueno, sabemos que actualmente hay una crisis inmobiliaria que empezó en California y se extendió a otros estados de la Unión Americana.
Usted menciona que desgraciadamente esa actividad no se puede trasladar a México, pero sin embargo está ocurriendo. De hecho aquí en Tijuana, cerca en Rosarito, en Baja California, hay un boom inmobiliario, mientras que en Estados Unidos se ha detenido la construcción. En este lado de la región hay pues un gran movimiento inmobiliario, precisamente para esos estadounidenses damnificados que usted menciona, dado el debilitamiento del welfare state. Buscan un lugar más barato, donde rindan más sus pensiones. Entonces, pero sin embargo, las agencias inmobiliarias, en su mayoría, estoy hablando del 90%, son estadounidenses. Entonces, incluso en este movimiento migratorio, la ganancia económica va para las agencias transnacionales estadounidenses. Entonces, estamos acostumbrados a juntar estas dos palabras, ¿no? Migración y desarrollo. Pues entonces, ¿desarrollo para quién? ¿Desarrollo para los más desarrollados, que es un círculo virtuoso, o desarrollo para, cómo promover este tipo de desarrollo para este lado de la región? Gracias. Buenos días, antes que nada, doctor, mil felicidades por esta presentación muy buena. Yo también vengo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahí laboro, soy docente, imparto cursos como de gobierno y sociedad en América del Norte, y estoy metida más que nada en estudios sobre economías étnicas como generadoras de pequeños empresarios mexicanos, ubicados estos en el sur centro de Los Ángeles. Bueno, pasando más que nada a mi duda. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Brianda Peraza. Sí, Brianda Peraza. Estuve allá en el foro de Zacatecas que se hizo el año pasado. Sí. Bueno, una de mis dudas más que nada es cuando usted menciona a manera de propuestas o principios de políticas públicas, ¿no?, que se deben expulsar, fomentar, por parte de los países, y que éstas vengan a representar creación de oportunidades para desarrollo. Menciona en el punto 3, pleno respeto a los derechos humanos, tanto por el lado de los países receptores como de los de tránsito. Si bien sabemos de las constantes medidas unilaterales que emprende Estados Unidos como país receptor de migrantes mexicanos, y no es la excepción México como país, siendo mexicana hay que reconocerlo, ¿no? Las constantes también acciones frente a nuestros, los mismos que migrantes centroamericanos que tienen que pasar por esta región para poder llegar a Estados Unidos. Bueno, ¿qué puede señalar? ¿Qué sugiere usted al respecto para poder lograr ese pleno respeto de ambos lugares, ¿no? Aquellos lugares de tránsito como receptores y los mismos expulsores de migrantes. Más que nada, ¿cómo lograr el respeto de naciones en esta posición? Creo yo que es algo muy utópico, sin embargo usted debe de tener sugerencias al respecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Y bueno, han sido 10 comentarios, no 10 preguntas, más todavía. Y bueno, pues muy rapidito, haciendo un esfuerzo de síntesis en 15 minutos, a ver si puede responder por lo menos a lo más relevante. Bueno, agradezco todos los comentarios, las preguntas muy buenas, todas que creo que me van a permitir ir un poquito más a fondo de lo que pude con la presentación también breve, ¿no?, que pudimos hacer. Bueno, voy a irme primero con lo que me planteaba Fabiola. Voy a seguir el mismo orden de las preguntas. Estuve tratando de ver si las podía agrupar, pero no me resulta tan fácil. Entonces mejor me voy a ir una por una. Rápido. Sí conozco toda la estrategia de las redes de talento. De hecho, he estado en 2 reuniones que tiene que ver con esta estrategia, de alguna manera promovida por el gobierno mexicano. He estado en una en Flaxo y otra que organizó el IME, el Instituto de Mexicanos en el Exterior. Ahí yo me he atrevido un poco a hacer comentarios sobre las limitaciones que yo veo de este esfuerzo. Y no nada más en México, sino en toda América Latina. Porque está la red Caldas, ¿no?, en Colombia. En fin, hay varias redes que se han venido creando en distintos países, en Argentina, en Chile.
El problema es que hay un supuesto detrás de estas redes que es lo que yo veo. Es que con simplemente juntar y tener mexicanos trabajando en investigación científica, se va a lograr algún impacto en el desarrollo del país. Pero no se preguntan para quién están trabajando y para quiénes van a hacer esos productos y esos resultados. Yo lo que les decía a los compañeros, y con todo respeto, es que a mí me parece que están ellos actuando como un outsourcing de las grandes empresas multinacionales, y además, para colmo, con subsidio a veces de capital de riesgo del gobierno mexicano. Entonces hay que yo creo que entender bien. Tenemos un estudiante de doctorado que está trabajando este tema en particular, ya bastante a fondo. Entonces hay que ver cómo se está reestructurando el trabajo científico a nivel global y cuál es en esta reestructuración capitalista que está dando hoy en día. Y es un elemento clave, o sea, la innovación es fundamental, y quién la controla. Aquí el problema es que, por ejemplo, en Silicon Valley son supuestamente puros empresarios independientes, que son muchos inmigrantes, que están haciendo trabajo, bueno, científico, pero muchas veces cuando tienen el invento, que es lo más complicado del proceso, las empresas lo compran y se apropian, digamos, del invento, sin que hayan tenido que arriesgar prácticamente nada, porque es una de las zonas de más capital de riesgo, y además es un elemento estratégico del poder de las grandes corporaciones transnacionales. Entonces ahí no está claramente establecido qué van a hacer. O sea, simplemente es bueno que formen redes de científicos, vasos comunicantes, todo eso a mí me parece muy positivo, ¿no? Pero tienen que tener este otro elemento y vincularlo a una estrategia de desarrollo nacional y saber exactamente para quién están produciendo, que sería otro elemento. Paso rápidamente a lo que planteaba Brilia sobre el BID, remesas. Eso ya quedó totalmente rebasado, ya nadie cree en que las remesas van a ser la panacea y la palanca, ¿no?, del desarrollo. Incluso en el último foro global que se dio en Bruselas sobre migración y desarrollo, la conclusión general del foro fue que las remesas no son la vía para el desarrollo de los países, y eso lo concluyeron la sociedad civil y los gobiernos de la mayoría de los países, y está en las declaraciones finales. Entonces yo creo que eso ya no se puede levantar, ¿no?, como bandera. Eso ya pasó, pues, digamos, a la historia. Manlio hacía la pregunta sobre las remesas, o sea, ¿por qué esta visión un poquito que decimos negativa, ¿no? Bueno, según yo lo que entendí, no lo estamos diciendo en un sentido peyorativo. Mucha gente incluso dice, bueno, este es el welfare de muchas familias, las remesas, y sirven para la subsistencia de millones. Aquí hablamos de millones de hogares mexicanos, que sin remesas estarían en una situación mucho más deplorable. Pero de lo que sí tenemos que hablar es que son normalmente, y aquí después voy a entrar a la pregunta de Graciela, que es muy interesante, pero la mayoría, estamos hablando aquí números gruesos, o sea, no todavía de la composición diferenciada de la comunidad migrante en Estados Unidos, que es diferente, ¿no? Pero la mayoría son ingresos salariales, son parte de un ingreso salarial. Entonces, cuando se ve la estructura de los hogares, la estructura y del ingreso familiar, una parte de los hogares que no reciben remesas es el salario, y en los que reciben remesas es en lugar del salario lo cubre la remesa, que es una parte del ingreso salarial en Estados Unidos, que casi siempre, por lo menos en las estadísticas que tenemos de la ENOE, es menor que el ingreso
salarial que recibe un obrero en México. O sea, como parte así normal, ¿no? Entonces, o sea, su impacto es limitado y atiende precisamente a la falta de empleos en México y al desmantelamiento del aparato productivo de México para reinsertarlo al de la economía de Estados Unidos, que era mi argumento principal. Entonces no son la panacea, o sea, pero sí son algo que nosotros tenemos que valorar mucho. Incluso cuando se hacen obras como de 3x1 filantrópicas y se muestra la solidaridad y el amor, digamos, por la tierra de los mexicanos que están en el extranjero. Esto es algo muy valioso que tenemos que aprovechar en términos de desarrollo. Pero no era a lo que yo no estaba tratando de despreciar ese esfuerzo grande, ¿no? Que implica, si ganan un salario bajo en Estados Unidos, apretarse el cinturón para todavía enviar una parte de ese salario a México y además todavía juntarse en el poco tiempo libre, porque muchos tienen además 2 trabajos, para mandar dinero para obras sociales a sus comunidades, pues es algo encomiable que tenemos nosotros que felicitar. Y que qué bueno que tenemos esa comunidad tan comprometida con México, pero hay que aprovecharla de una manera distinta, ¿no? En algo que pudiera tener un impacto diferente y que evite que porque muchos no se van porque quieren, o sea, se van arrastrados por las circunstancias y algunos ya no pueden ni siquiera regresar. Bueno, paso a las demás porque son temas muy largo, pero eso es más o menos lo que entendí de la pregunta. Si me equivoco, perdón. Javier, la pregunta era sobre cambios en la geografía. O sea, creo que el punto principal de lo que planteaba Javier era las redes sociales. Y porque yo hacía un comentario un poquito crítico en la capacidad explicativa de las redes sociales. La verdad es que aquí se malentendió un poco mi comentario. Yo creo que las redes sociales y toda la teoría que tiene que ver con el transnacionalismo, que Cristina maneja bastante, es algo muy importante, pero no es suficiente para explicar el fenómeno migratorio. Y lo que yo estaba diciendo son casos que no se explican a partir de las redes. O sea que en algunos casos las redes ayudan a complementar la explicación, pero tienes que también tener algunos otros elementos estructurales, teóricos, que te permitan entender ciertos procesos migratorios que no te explican por sí mismo las redes ni la evolución de las redes. Ese es el punto, ¿no? Rápido. Ahora con Patricia. Sobre el punto que ella plantea, yo creo que está también asociado con lo de Graciela, nuevamente. O sea, la migración es muy compleja. En México y en Estados Unidos ya ha crecido tan rápido que apenas estamos empezando a entender cómo está cambiando y cómo ha cambiado a México y cómo ha cambiado también Estados Unidos. Y las estadísticas no nos permiten todavía comprenderlo cabalmente. Entonces, nosotros hemos tratado de hacer estudios para hicimos un análisis muy interesante en un proyecto interinstitucional, interdisciplinario, para ver comparativamente zonas de nueva migración, como Veracruz, Chiapas, zonas indígenas con cierta tradición migratoria y las zonas de larga tradición migratoria, y hacer un poquito de análisis comparativo. Y efectivamente hay diferencias muy notables y se tiene que plantear, ¿y esto qué te plantea? La necesidad de tener políticas públicas diferenciadas. También para que reconozcan las particularidades y las especificidades de las zonas migratorias. Que creo que es algo que también hay que tener presente. Miguel hablaba de la migración centroamericana de tránsito.
y de la posibilidad quizás de crear un sistema migratorio. Bueno, la teoría de los sistemas migratorios, que es más bien un enfoque, creo que es bastante útil, pero en el caso de esta situación, creo que es importante tener este universo más amplio. Yo me referí ahorita nada más a México, Estados Unidos. Y creo que hay muchas similitudes con Centroamérica y habría que incluir todo eso para también incorporar la dinámica de tránsito que viene sobre todo de Centroamérica. En el ámbito analítico que estamos ahorita tomando en cuenta, pero la migración de México es caso único en el mundo, 98-99% a Estados Unidos, pero también de muchos países centroamericanos como El Salvador. O sea, es básicamente Estados Unidos. Entonces yo creo que tenemos que ver el fenómeno en ese contexto y lo hemos estado tratando de ver. Pero ahora obviamente en esta plática no pudimos tratar esta. Creo que hay otros colegas que están invitados que a lo mejor van a hablar de esta temática, ¿no? O sea, esta nada más es la primera plática, hay muchas más que van a ahondar y a profundizar sobre algunos de estos temas. Pero esto nos lleva un poco al problema también de la coherencia que tiene que tener en México en las políticas públicas y que el trato que damos a los centroamericanos es deleznable. O sea, no podemos exigir en Estados Unidos lo que no hacemos en México. Y ese es un tema que se viene debatiendo desde hace mucho. Afortunadamente hay algunos cambios recientes en la política migratoria mexicana donde ya se está tratando de dar un trato mejor, aunque hay presiones de Estados Unidos para que sellemos la frontera sur y para que la militaricemos. Pero hay cierta resistencia, por lo menos hasta ahora, del gobierno mexicano por llegar a esos extremos, ¿no? Pero, o sea, la verdad es que los centros de detención que están en el sur son aberrantes, ¿no? Y realmente son cosas de las que nos debemos de sentir avergonzados. Y hay grupos de derechos humanos importantes en México como Sin Fronteras, que están haciendo esfuerzos grandes para cambiar esa situación y para actuar en defensa de los derechos humanos. Curiosamente también la OIM, que no goza de mucho prestigio en algunas partes del mundo, en el caso de México tenemos un representante muy digno, Juan Artola, que él ha estado concentrando su trabajo en la frontera sur y en el trabajo de ese tipo. Maru Anguiano también ha estado trabajando también ese tema, yo creo que seguramente les va a platicar más. Bueno, paso ahora sí con Graciela. Lo que plantea Graciela son temas bastante importantes. Es claro que tenemos una comunidad migrante en Estados Unidos muy compleja y muy diversa, que conocemos demasiado poco. Sí hay un núcleo empresarial que no es tampoco tan grande. En Estados Unidos la mayoría son asalariados de bajos ingresos y yo ahorita pues en estos esfuerzos de teorización y de ver la visión de conjunto me refiero al grupo mayoritario masivo, ¿no? Pero ciertamente sí hay también núcleos empresariales en Estados Unidos que han desarrollado actividades importantes. Quizás alguno otro de los que participen en el seminario va a poder hablar un poco más en detalle. Hay esfuerzos de desarrollo que le llaman transnacional, o sea, aprovechando un poco el mercado maizano y los campos en los que ellos se desempeñan. Y cómo desarrollar aquí proyectos locales de desarrollo que vinculen estos espacios y estos pequeños campos de posibilidades de desarrollo, aunque sea pequeño. Yo ahorita me referí más bien a lo macro, ¿sí? O sea, pero hay ahí también campos que se pueden desarrollo que pueden ser importantes mientras no se resuelvan problemas a otro nivel, ¿no? Pero que
implican avances que no son despreciables y que se pueden hacer. Y para eso se requieren, y lo están empezando a hacer, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, reuniones binacionales, ¿no?, de empresarios mexicanos y norteamericanos para tratar de ver cómo pueden hacer alianzas y proyectos conjuntos. O sea, sí hay algo de eso, pero son todavía, yo creo que algo muy incipiente, muy pequeño, ¿no?, lo que se ha venido haciendo en ese plano. Ahora, el otro tema que me parece muy importante, y ya estoy casi acabando, es el tema del codesarrollo, porque cuando hablabas, Graciela, de China, de Silicon Valley, y yo conozco además muy bien el caso de Corea, que hicieron algo similar e impresionante, con puestos de observación en Silicon Valley. No tiene nada que ver con codesarrollo, porque codesarrollo es un proyecto que empieza desde el país emisor. Estas son estrategias nacionales de los países, del país receptor, perdón. ¿Sí? Estas son estrategias nacionales de los países emisores, o sea, con un énfasis en el desarrollo, en estrategias nacionales de desarrollo científico, tecnológico y en proyectos de gran envergadura y visionarios, ¿no?, sobre cómo sea el desarrollo. Yo trabajé muy a fondo el caso de Corea del Sur, y ahí cómo fueron ellos desarrollando todas las condiciones para que al final pudieran crear sus propias ciudades científicas en Corea y aprovechar y aprender de puestos de observación que tenían en Silicon Valley, todo eso, ¿no?, con estrategias también de educación muy importantes, pero también con estrategias pensadas también en el retorno desde el principio, enmarcadas en un proyecto de desarrollo nacional, sólidamente fundamentado, y el que tenemos que aprender mucho. Ahora que estamos hablando de migración y desarrollo, desafortunadamente hay muy poca teorización sobre Asia y el desarrollo en Asia. O sea, cuando hablamos de teoría de desarrollo, tenemos teorías de desarrollo que se desarrollaron en América, en un sentido amplio, o sea, desde América Latina hasta América del Norte. Ahora que hemos estado en contacto con teóricos del desarrollo en Europa, es distinta incluso la periodización y la historia, ¿no?, que está más centrada en África y en otros países. Y en Asia lo que tenemos es más bien la práctica del desarrollo, que se ha teorizado poco, y práctica a veces muy exitosa en algunos casos. Entonces, bueno, eso es ahí un ámbito pendiente que habría que trabajar. Pero qué bueno que hiciste esta pregunta. No sé, aquí tengo algo apuntado que dice remesas y pobreza inherente al sistema capitalista, que también dijiste. Es cierto, pero yo creo que desde hace mucho tiempo en la teoría latinoamericana se pensó que la única alternativa posible era la alternativa antisistémica, la alternativa radical, la alternativa del cambio en lo que es el sistema de producción, ¿no? Entonces el único paso es implantar el socialismo, el comunismo y ya. Y no había ninguna visión intermedia ni cómo avanzar en una visión de progreso distinta. Y eso hacía que se plantearan puras cuestiones utópicas, y casi era un salto al vacío, sin ni siquiera haber tenido, como ya tenemos, experiencias de socialistas, por lo menos, o que le puedes llamar como quieras, ¿no? Pero ha habido experiencias, entonces de las que podemos ya echar mano para pensar en algo más concreto, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, está muy de moda Polanyi. Otra vez, ¿y por qué? Porque él hablaba mucho de qué se puede hacer para un capitalismo menos salvaje. O sea, ¿cómo podemos pasar a un capitalismo más, por ejemplo, de los países nórdicos, con un sistema de bienestar mucho más avanzado? O sea, ahí hay todo un campo de trabajo donde no podemos dar totalmente el salto al vacío hacia un esquema todavía que quizás no esté. Yo no lo estoy rechazando, o sea, yo pienso que debe haber un cambio de sistema y que puede haber, o sea, y que son históricos los sistemas.
pero tenemos también que ver qué opciones nos da el capitalismo y que el neoliberalismo, sacarnos de la cabeza, no es la única opción, sino que es quizás la peor de todas. Y que hay que retomar otras experiencias y podemos avanzar por otras sendas y otros caminos. Y entonces, sí es cierto, el capitalismo está asociado a pobreza y a desigualdad social, pero no en los mismos grados y magnitudes. O sea, puede haber capitalismo, como en los países nórdicos, asociado a niveles del Gini, que no tienen comparación con los niveles del Gini de Brasil o de México. ¿Sí? Ok. Y bueno, ya, me faltan dos rápido. Sí. Omar, deja ver, es que yo ni me entiendo mi letra. Estaba planteando la disminución por la construcción. O sea, un poco ¿por qué están disminuyendo? Creo que la pregunta que él tiene en mente es por qué la disminución de las remesas. O sea, o por qué el primer trimestre de este año hubo una disminución de las remesas en México. O sea, ¿qué le explica? Le explicaría la construcción o el declive o la crisis, ¿no?, de la industria de la construcción en Estados Unidos, porque ahí están ubicados la mayor parte de los trabajadores mexicanos. Mi perspectiva es que no sería el único elemento. Yo creo que mucho más fuerte que ese elemento es el cambio en el patrón migratorio. El hecho de que se haya roto la circularidad de los migrantes, el patrón circular, y que se estén yendo y se estén estableciendo en Estados Unidos, forzados incluso por la política, es una paradoja de la política migratoria de Estados Unidos, pero forzados por esa idea de crear el absurdo muro y criminalizar la migración. La gente se tiene que quedar en Estados Unidos, entonces ahora tenemos más pueblos fantasmas en México y no hay ni siquiera a quien enviarle las remesas. Entonces, y eso creo que pesa más en la disminución del flujo de las remesas que este elemento, que puede tener también cierta incidencia, ¿no?, pero en términos más generales. Creo que es el otro elemento el que tiene más peso, porque por lo menos los datos que tenemos de la ENOE, que son trimestrales, no apuntan a que se esté disminuyendo en términos absolutos la migración a Estados Unidos, a pesar de que haya crecido mucho. Todavía no, o sea, disminuyeron las remesas, pero no la migración. Y finalmente, el tema que planteaba Brenda, creación de oportunidades para el desarrollo. O sea, la pregunta era cómo lograr pleno respeto, a ver. De los derechos humanos. Ya, ahorita sí. Sí. Ay, híjole, bueno, es una pregunta muy compleja, pero que hay que tomar muy en serio. O sea, el tema de los derechos humanos está íntima, lo discutimos ahora, tuvimos una reunión del Consejo Directivo de la Red en Caracas, y tenemos una excelente promotora de derechos humanos que es Susan Sage, y queremos en la red, en la misma noción de desarrollo, tener como un puntal derechos humanos, o sea, como un elemento que esté claramente integrado, ¿no?, a la visión y a la noción del desarrollo. Y es un tema muy complicado, porque parte de la flexibilización laboral, de la reestructuración de los mercados laborales, que tiene que ver con la reestructuración capitalista, está muy asociada
a esta reducción, ¿no?, de los derechos laborales y los derechos humanos también ayudan mucho, por lo menos esa es la experiencia internacional, el hecho de tener migrantes o trabajadores de segunda clase con derechos laborales y derechos humanos disminuidos es un elemento y un mecanismo para reducir salarios y prestaciones y bajar las condiciones de todos. Entonces hay una racionalidad económica grande de los grandes intereses que está también detrás de este deterioro también de los derechos humanos. Hay organismos muy comprometidos con la defensa de los derechos humanos, pero pueden hacer poco cuando estamos dominados por la lógica de pequeñas élites que son las que tienen el control, ¿no?, de los intereses y bueno, cuyos intereses económicos más bien están representados en la dinámica de reestructuración del capitalismo hoy en día. Muy bien. Bueno, damos por terminada esta primera sesión, esta larga primera sesión.